Nuestro siguiente ponente es la doctora María Cristina McSweeney González. La doctora María Cristina McSweeney es bióloga por la Universidad Autónoma de Yucatán, realizó su doctorado en ecología animal en la Universidad de Aberdeen, Reino Unido. Desde 2008 es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Ha sido una investigadora entusiasta de los murciélagos neotropicales por casi 30 años. Ha participado como responsable y colaboradora en proyectos financiados por agencias mexicanas e internacionales. Ha publicado más de 70 artículos en revistas científicas, un libro, 17 capítulos de libro y 20 artículos de divulgación. Ha dirigido 9 tesis de licenciatura, 10 de maestría y 4 de doctorado. Fue presidenta de la Asociación de Mastozoología AC de 2022 a 2024. Actualmente es editora en jefe de la revista Teria y editora asociada del Journal of North American Bat Research. La doctora María Cristina hoy nos va a deleitar con la charla titulada La polinización por murciélagos, una relación poco conocida. Muchas gracias, Cristina, por aceptar la invitación a participar en este foro. Si quieres ir compartiendo tu presentación. Bueno, pues comenzamos. Muchas gracias primeramente a los organizadores de este evento. Creo que una semana o hasta un mes no es suficiente para hablar bien de los polinizadores, porque básicamente, como vamos a ir viendo en varias de estas charlas y hemos sabido, pues por la literatura y por muchos otros medios, la polinización es esencial para el consumo, para nosotros, para el mantenimiento de muchas plantas en los diferentes ecosistemas que tenemos en el planeta y está muy íntimamente relacionada con nuestra alimentación. Entonces, si no hubiera polinizadores, cualquiera de los polinizadores de los que se va a hablar el día de hoy, sean polillas, escarabajos, abejas, y yo voy a hablar un poquito de los murciélagos, pues muchas de las plantas que consumimos no tendrían cabida, no existirían. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de los murciélagos y hablar bien de ellos, porque los murciélagos pues tienen en general entre la población humana una mala reputación. Se les tiene miedo, se les tiene aversión, se les piensa dispersores de enfermedades, rabia, pues con COVID, pues virus, y en general la percepción de la población en general es negativa hacia los murciélagos y hemos estado haciendo todo un esfuerzo, no solo desde los tiempos del COVID, que fue un momento difícil para los murciélagos, desde mucho tiempo atrás y seguimos hablando bien de ellos, porque conforme más información tenemos, científica, con datos, pues nos damos cuenta de la importancia que tienen en los ecosistemas para muchos de los servicios que nos prestan a nosotros los humanos, la dispersión de semillas, el control de muchas plagas, y hoy vamos a hablar un poquito de la polinización. Cuando pensamos en polinizadores, como se podrán casi todos imaginar, pues lo primero que nos viene a la mente son animales que nosotros podemos ver, que pues tenemos nuestras actividades afuera, donde podemos ver las interacciones de polinización casi siempre de día. Entonces, nosotros vamos a un jardín, a un parque, a un jardín botánico o al campo, a donde queramos, y generalmente nos vamos a encontrar polinizadores como estos. Si tenemos mucha suerte, pues vamos hasta aves, colibrís, que a casi todos pues, nos llama mucho la atención. Pero pues muchas veces vemos abejorros, abejas y diferentes insectos que a veces ni conocemos y que nos llaman mucho la atención. Hay muchos escarabajos que uno ni siquiera sabe cómo acaba de decir la compañera, ni siquiera que son escarabajos, ¿no? Desde mi perspectiva. Y pues estos son los polinizadores con los que estamos mucho más relacionados, familiarizados. Pero los murciélagos son un grupo de polinizadores sumamente interesante. Nada más que tenemos dificultades inherentes al grupo. Primero que nada, pues son mamíferos nocturnos que son
visitantes de plantas que lo hacen de una forma muy rápida. Este video está ligeramente ralentizado, ligeramente en cámara lenta, pero los murciélagos visitan las plantas a veces en menos de un segundo. Entonces, para nuestros ojos, además de que estamos en la noche, muchas veces la polinización ocurre a una distancia considerable del suelo, no nos es fácil, obviamente, registrarla, observarla con nuestros ojos y tenemos que requerir pues de herramientas como cámaras de alta velocidad o cámaras a las cuales luego alentamos el video, ralentizamos el video para poderlo ahora sí ver en cámara lenta y poder determinar si en realidad realizó una visita nada más como robador tal vez del néctar o realmente entra en contacto con los órganos reproductivos de las plantas y eso significaría que está involucrado en la polinización. Esto es sumamente difícil, como nos compartía la doctora Angélica, es sumamente difícil a veces en escarabajos, se requiere mucha observación. Bueno, al menos los escarabajos muchas veces, aunque hay nocturnos, lo hacen de día. Y si es difícil en un animal diurno, con, digamos que tenemos cámaras con un gran zoom y podemos estar ahí parados cerca, pues ustedes piensen nada más las dificultades que vienen con conocer los procesos de polinización de un animal nocturno, rapidísimo, pequeño, y que además lo hace a una altura que nos es difícil estudiar. Los murciélagos han estado estudiándose desde el punto de vista de la polinización por muchos años. En el 2009, Fleming y colaboradores realizan este recuento, esta revisión muy, muy buena que hicieron de cómo ha sido la evolución de la polinización por murciélagos en términos de, bueno, cuántas plantas son polinizadas, qué características tienen las plantas, qué características tienen los murciélagos, etcétera, ¿no? Y esta revisión, que ya es un poco vieja, como podrán ver ahí el 2009, eso en ciencia, pues es antiguo, ya hay muchas cosas saliendo, pero esta revisión es sumamente relevante, por eso la pongo aquí. Ahí hablaban estos investigadores de que se había evidenciado la presencia o la interacción de la polinización por murciélagos en 58 familias de plantas, 44 de ellas en su mayoría, los estudios se han enfocado a plantas que están en el neotrópico, en el continente americano. Entonces, quiere decir que las plantas en otros continentes, en África, en Asia, pues realmente se han estudiado poco, ¿no? En Oceanía, se han estudiado relativamente poco. Se estima más o menos, o se estimaba, pero esto nos quedamos cortos, claramente. Los murciélagos polinizan entre 800 y 1000 especies de plantas en el neotrópico. Cada día estamos conociendo más interacciones. Y particularmente las familias de plantas que salen mayormente polinizadas por murciélagos son las que están ahí, ¿no? Las cactáceas, vignonáceas, bombacáceas, fabáceas, son de las plantas o de las familias de plantas que tienen hasta ahora un mayor número de especies que se ha visto polinizada por murciélagos, ¿no? Aquí tenemos una imagen muy linda de un corte de una flor donde vemos cómo es que se lleva a cabo la polinización, porque pues nosotros vemos la flor completa y no vemos qué es lo que pasa dentro. Pero esta foto muy bonita de Merlin Tuttle nos muestra precisamente a un murciélago nectarívoro llegando a consumir el néctar y muchas veces los nectarios están muy profundamente colocados en la flor, entonces cuando llegan y toman el néctar con la lengua es que se empanizan, se llenan de polen en la cabeza, en el lomito, en la parte de atrás, dependerá de dónde están las anteras, dónde está la deposición del polen. Muchas veces se ha visto incluso con trabajos muy bonitos que un murciélago que poliniza 3 o 4 especies de flores o de plantas en una sola noche, pues el polen es colocado en diferentes partes del murciélago precisamente para tratar de garantizar que cuando visite otra planta o otra flor similar, el polen específico de esa planta le llegue a otra siguiente flor, ¿no?
Hay una base de datos precisamente de una de las autoras de Cullen Heiselman del artículo anterior que ha seguido documentando las interacciones. Ella hizo un trabajo, bueno, tengo un estudiante hace muchos años, Tatiana Lobova, que presentó un trabajo muy completo de dispersión de murciélagos. Ella había trabajado en Guyana, pero se dio a la tarea, Tatiana Lobova, de documentar todas las interacciones de dispersión que se sabían, y eso se coronó en un libro muy, muy bonito que es de dispersión de semilla, lo andaba buscando por aquí, pero bueno, ahí está por allá. Pero esto derivó luego en una base de datos que se llama Badeco Interactions. Entonces, a las personas que les interesen conocer más de las interacciones, visiten esta página web, se registran y pueden obtener las bases de datos que están ahí. Y esa es la dirección. Y hasta ahorita, revisando esta base de datos, pues hay casi 3,000 registros de visitas de murciélagos a plantas. Ojo, no necesariamente tenemos la certeza que todos esos trabajos o referencias que se mencionan en esta realmente se convierten en polinización. Son realmente menos los trabajos, como podemos ver ahí, que están ciertamente determinando que hay una polinización. Y como les digo, una cosa es la visita, que es la interacción con una flor, y otra cosa es tener la certeza que el murciélago entró en contacto con los órganos reproductivos de la flor, como para saber que realmente está dispersando el polen o llevándolo de flor en flor, es decir, llevando a cabo la polinización en estricto. Pero en esta base de datos ya se tiene el registro de 108 familias de plantas, ¿no? Entonces vemos que ya tenemos al menos datos de la interacción de murciélagos con plantas del doble de lo que nos presenta Fleming en su trabajo de polinización, que ahí pues era polinización confirmadísima, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta base de datos? Que estamos incrementando enormemente el conocimiento, pero todavía estamos muy cortos, como en el caso de los escarabajos, ¿no? Cuando hacemos una revisión de qué características tienen los murciélagos que son polinizadores, pues vemos algunas de estas, ¿no? La parte neotropical, generalmente los murciélagos polinizadores son de tamaño pequeño, son especies que realizan el vuelo en suspensión, igual que los colibríes. La mayor parte de las aves polinizadoras también realizan vuelo en suspensión frente a la planta, ¿no? En el murciélago es todo un proceso muy complejo del movimiento del ala. Se ha visto que hacen no un vuelo así como los colibríes de ida y vuelta, sino realizan así como si ondeáramos una falda jalisciense, ¿no? O sea, le hacen unos giros tremendos al ala que le permite tener este vuelo en suspensión. En caso de los murciélagos más africanos, se ha visto que las aves tienden a tener especialización, es decir, picos largos, como el que vemos ahí, diferentes características craneales, etcétera, asociadas a la polinización. Sin embargo, ya los murciélagos de ahí son un poco más generalistas, son de mayor tamaño, son casi siempre, como vemos aquí abajo en el paleotrópico, zorros voladores o de la familia Theropodidae. Y en Asia, incluso, tanto aves como murciélagos no son especies que realicen vuelo en suspensión, sino que se detienen en la planta. Eso significa que la planta tiene que ser lo suficientemente robusta para no romperse con el peso del visitante floral, del polinizador. En cambio, pues en el neotrópico, donde la mayor parte de las plantas que son visitadas por murciélagos, pues los murciélagos son muy dóciles, vamos a decir, ¿no? Entonces hacen un vuelo de suspensión, se acercan la cara sin dañar necesariamente la planta, ¿no? Son diferentes especializaciones de la planta y del murciélago para llevar a cabo la polinización. Y en el neotrópico, principalmente la polinización se ha visto por dos familias de murciélagos, Philostomide y Vespertilionidae. Y el vespertiliónido pues fue como una sorpresita, porque los vespertiliónidos en su mayoría son murciélagos insectívoros. Hay sus excepciones, como el murciélago pescador, el Myotis vivesi, que es un murciélago endémico de México y que pesca peces y pequeños crustáceos en el mar, ocasionalmente insectos, pero principalmente piscívoro. Pero el Anthrozous es un murciélago que se conoce como insectívoro, además de alacranes, les gusta mucho pues, capturar estos insectos en el desierto, pero que se vio que también le entraban a las plantas.
Al principio, pues pensaron que los investigadores que lo descubrieron en Baja California pensaron que al ir a consumir un insecto, pues se llenó de polen y que por eso tenía polen en la cara las primeras veces que lo vieron. Seguramente fue a comer un insecto que estaba o visitando, tomando el néctar, robador o incluso polinizador, y que al comer ese insecto se llenó de polen. Pues no, los estudios luego mostraron otra cosa. Este es un murciélago. Hay un video también en un artículo de Winifred Frick, que viene también acompañado de este dibujo. El video, por alguna razón, del murciélago Anthrozoa ya está un poco corrupto, pero aquí pueden ver la visita de un especialista, ¿no? Es como el corte que acabábamos de ver de la foto de Merlin Tuttle, donde le cortaron un poquito a la flor para que se viera. Este es un cactus y se puede ver cómo llega el especialista, introduce el hocico en la flor, toma del néctar con una lengua muy larga que tienen los polinizadores murciélagos, mientras que el Anthrozoa llega, encuentra la flor y básicamente como que la abraza. Bueno, este paper que salió en el 2009 pues nos mostraba tanto el dibujo como un video, pero bueno, posteriormente han salido otros trabajos interesantes con no solo cactáceas, sino agaves. Se ha visto que en el sur de Estados Unidos los Anthrozoa también llegan y polinizan no solo cactus, sino agaves. Y ahí está una llegada pues con una cámara ya mucho más potente, un set de estudios donde pusieron a las plantas y veían la llegada de los Anthrozoa. Ahí vean cómo el Anthrozoa utiliza sus pulgares, sus bracitos, pero sobre todo los pulgares para afianzarse de las flores del agave, y ahí se queda polinizando. Todos pudimos ver ahí su lengua, cómo está lamiendo el néctar. Entonces tiene otra forma diferente al vuelo en suspensión, donde se suspende, donde se agarra, perdón, de la flor, del conjunto de flores en este caso, para poder llevar a cabo la polinización. Y sí son polinizadores. Son un poco oportunistas, pero a las plantas les conviene mucho porque se ha visto que hay veces que zonas donde está el Anthrozoa no hay tantos polinizadores todo el tiempo, entonces se ha visto incluso que termina siendo muy importante la polinización del Anthrozoa, que parecía oportunista, pero que en algunas regiones de la distribución de estos agaves es sumamente importante, y cactáceas, ¿no? Agaves y cactáceas. En otras ciudades y en otras regiones no tan desérticas como Baja California, tenemos la presencia de murciélagos tampoco especializados en la polinización, pero que encuentran en la ceiba, por ejemplo, la ceiba pentandra, y a lo mejor algunas otras ceibas, pero yo estoy familiarizada más con la pentandra, la oportunidad también de consumo de néctar, y al hacer este consumo de néctar también se llevan el polen, el cual también se acicalan, se limpian, se lo comen, y es un componente importante de su dieta porque tiene mucha proteína el polen. Entonces, el Artibeus jamaicensis es una especie, algunos otros Artibeus, el Artibeus lituratus, se ha visto de glosófagas, pero que sí son murciélagos más polinizadores, pero no, este es frugívoro, pero que en la temporada de secas, cuando viene esta explosión de flores de las ceibas en las ciudades tropicales, como ahorita donde estoy en Mérida, pero también sucede en otras ciudades y en Centroamérica, pues esta foto de abajo es de Puerto Rico y también es un Artibeus jamaicensis, pero esta foto es tomada aquí en Mérida, ¿no? Entonces vemos que se vuelve un recurso sumamente importante, y ellos pues se vuelven un polinizador sumamente importante de la ceiba. Entonces, son otras, digamos que especies que no están tan especializadas, valga la expresión, en la polinización, pero que la realizan. Bueno, ¿qué características tienen las plantas que son polinizadas por murciélagos? Pues son muy diversas, pero en términos generales, más en las zonas del neotrópico, las plantas que son polinizadas por murciélagos suelen tener colores no tan vistosos, son muchas veces flores blancas, la forma es muy variable. Aquí, por ejemplo, pues es un color no muy conspicuo, pues rojizón, verde, verdoso, blanco. Esos son los colores típicos
que atraen a los murciélagos, sobre todo en las partes tropicales de nuestro continente. En otros continentes sí se pueden dar el lujo de tener colores. ¿Por qué? Porque los murciélagos, zorros voladores o teropódides no utilizan la ecolocalización como sí lo hacen los murciélagos en este continente. Entonces, los polinizadores, ¿no? Y bueno, todos los murciélagos que tenemos en nuestro continente americano ecolocalizan. En cambio, los zorros voladores, la familia Theropodae no, excepto unas cuantas que realizan una ecolocalización con la lengua, pero la mayoría no ecolocaliza. Entonces ellos utilizan el olfato, la visión para encontrar estas flores que polinizan. Entonces son flores que sí tienen olores o sea, fragantes y que viajan una gran distancia y sobre todo colores conspicuos porque ellos sí pueden ver, muchos de ellos salen incluso al atardecer, entonces todavía pueden ver perfectamente estos colores rojizos, pero nuestros murciélagos que tenemos más en este continente utilizan colores menos visibles. Algunas flores incluso tienen señales UV que también se ha visto o se sabe que los murciélagos pueden detectar o ver. Otras flores, por ejemplo, esta que hemos estudiado con un estudiante, Pedro Aguilar, tienen forma como de listón, es decir, son muy frágiles, si lo queremos decir así, son bromelias y en este caso, y los murciélagos aquí sí realizan un vuelo en suspensión cuando realizan la visita, porque de otra manera sí la romperían, porque son, vamos a decir, más frágiles. Algunas otras bromelias en una revisión que también hicimos con Pedro Aguilar, estas son bromelias, vean los colores de las plantas que son polinizadas por murciélagos, la forma, una picaírnia recurvata, esta incluso es terrestre y depende 100% de los murciélagos para su polinización. Si no vienen los murciélagos, la planta no produce frutos. Esta no. Algunas otras bromelias, por ejemplo, sí, porque a la hora de irse cerrando, si no la visita un murciélago, se puede autopolinizar. Pero algunas, vean, tienen incluso colores o brácteas muy vistosas como estas, pero las flores son blanquecinas. Y casi todas las flores, pues que se podrán imaginar que son importantes para los murciélagos, que buscan a los murciélagos como polinizadores, abren en la tarde o en la noche. Algunas solo duran una noche, otras duran varias noches. Muchos agaves tienen polinización tanto de diurnos como nocturnos, pero se ha visto que incluso durante la noche producen más néctar que durante el día. Hay varias especies de murciélagos, 12 especies que tenemos en México. Esta tabla, aunque es viejita y tiene una taxonomía ya obsoleta para muchas especies, porque han cambiado los nombres, como la nura, pues ya es peruana, hace poquitos años, el glosófaga ya no es oricina, el que tenemos en México no es sino mútica, y el lepto curazoe cambió a hierbabuena, pero bueno, en términos generales nos hace ver las especies que tenemos en México y que son polinizadores, con la salvedad de lo que ya he dicho, que hay algunas otras especies que tenemos, por ejemplo, de la familia Philostomide o el Vespertilionido anthrozous, que también se ha visto que son polinizadores de plantas que no están en porque no son los especializados, digamos que en la nectarivoría, como se les llama, ¿no? ¿Qué adaptaciones morfológicas tienen los murciélagos? Pues pesos pequeños, ¿no? Masa corporal reducida, de menos generalmente de 30 gramos, en general un rostro alargado, adaptaciones craneales. Este murciélago que vemos aquí pues es el más especializado, como podríamos pensar, es un Musonycteris harrisoni, vean el hocico tan pronunciado hacia adelante, tan largo que tiene para la polinización. Este murciélago es endémico de México y se encuentra en la zona pues, de Jalisco, de Colima, llega hasta Puebla, hay un registro en Puebla, en Morelos, pero es una distribución muy reducida de este murciélago. Y tienen también una dentición reducida los murciélagos nectarívoros. ¿Por qué? Pues porque no necesitan tanto los dientes, porque su dieta es un poco más líquida. Aunque hemos de decir también que algunos murciélagos nectarívoros también a veces se alimentan de frutos con semillas muy pequeñas, de la pulpa de frutos, a veces también se alimentan de insectos, complementan su dieta así, néctar, polen, insectos y también a veces algunos frutos, pero en general hay una dentición un poquito más reducida en los murciélagos nectarívoros. Una cosa interesantísima es la lengua, que es muy larga y que tiene muchas papilas, en el caso de la tribu Glossophagiini, o bien tiene unos canales
que se ha visto que esta diferencia es muy notoria en estas dos tribus de murciélagos nectarívoros que se encuentran en el neotrópico. Ahorita les voy a mostrar un poquito a qué me refiero. Esta lengua que vemos aquí que tiene papilas, estos son de la tribu Glossophagiini, y esta lengua que no tiene esas papilas tan marcadas, o sea, no tiene como pelitos como vemos aquí, sino tiene unos canales en el costado de la lengua. Y Marco Chapka, un investigador que trabaja mucho la polinización y muchos aspectos de los murciélagos nectarívoros, de las plantas quiropterófilas, hizo un estudio donde comprobó pues cómo es la diferencia entre las especies con estas formas diferentes de lengua, ¿no? Y como vemos aquí, cuando se trata de un murciélago con papilas, pues tiene que meter la lengua, retraerla, volverla a sacar, tomar el néctar, entonces va y viene la lengua, porque es como una esponja, pone la lengua, ahorita vamos a ver un video rápido, y toma el néctar y regresa. Mientras que estos murciélagos tienen otro comportamiento donde dejan la lengua, vamos a decir, sumergida. Todo esto ocurre en segundos, o menos de un segundo, en el néctar, y este néctar sube como una bomba por capilaridad en estos canales, ¿no? Entonces, hay una diferencia en la forma como lo toman. Ojalá podamos ver este video porque está sacado de YouTube. Sí, vamos a poder verlo. Aquí rápido, le voy a adelantar un poquito quizás, o no vamos a verlo completo. Vemos, este es un murciélago Glossophagiini que tiene estas papilas como esponja, y vean cuando regresa cómo a los costados se van viendo un poquito cómo el néctar se pegó, digamos que a los costados en donde están estas papilas, y se pega el néctar y regresa pues añadido ahí, pegadito a la lengua, porque como les digo, con las papilas estas que tienen, que son como pelitos, que toman el néctar y regresan. Mientras que lo hace como 3 o 4 veces, y ahorita vamos a ver solo un poco del otro murciélago, del Loncophilini, que es el que les comento, que ellos se dieron cuenta anatómicamente, son muy diferentes las lenguas. Y en este otro, es que se tarda un poquito, ahorita va. El otro tiene estos canales, entonces tiene otra aproximación completamente diferente. Vean, este además tiene el rostro más pronunciado, un poquito más alargado, y vean cómo sumerge la punta de la lengua y la deja ahí, no la retira. ¿Por qué? Porque el néctar está subiendo por estos canales con otra manera completamente diferente a lo que acabamos de ver. Entonces, pues trabajo nos muestra dos aproximaciones que tienen los murciélagos por ser de diferentes tribus, ¿no? Nos saltamos a la siguiente. Bueno. Y hubo un murciélago que se detectó, que se conoció por primera vez hace unos relativamente pocos años. Este murciélago le voy a quitar el sonido, es un murciélago que se llama Anura fistulata, y fue, pues ahora sí que el rey de los murciélagos polinizadores en términos del tamaño de la lengua. Este murciélago del género Anura está en Ecuador, y este murciélago se vio que tenía 1.5 veces de tamaño de lengua del tamaño corporal, es decir, tiene una lengua enormemente larga, la cual guarda en esta cavidad, aquí tiene como que la enrolla, tiene un repositorio, vamos a decirlo, de la lengua, porque como pueden ver en este tubo de ensayo y ahí en este video que se está proyectando, ahorita va a sacar la lengua, vean qué larguísima es la lengua, ¿no? Y hay una planta que necesita, Centropogón se llama el género de esta planta, necesita a fuerzas la presencia de este murciélago para poder ser polinizada. Este tiene papilas, ahorita que regresó la lengua lo vimos, ahí están las papilas, vean cómo se llenan de néctar, como una esponja la absorbe y luego regresa a la lengua. Pero pues es una excepción, digamos que a todos los murciélagos, porque tiene una lengua sumamente larga, ¿no? Entonces, ya hemos visto que, bueno, cómo son un poco las flores, cómo son los murciélagos en términos de su lengua, y tienen un montón de otras adaptaciones. Por ejemplo, el peso pequeño, pero necesitan un alto consumo, como pasa con los colibríes. Necesitan una gran adquisición de néctar para poder mantener este vuelo en suspensión, que es sumamente costoso en términos energéticos. Entonces, se han hecho estimaciones de
cuánto es la energía que necesitan los murciélagos, y esto pues se han hecho estimaciones de cuánto de néctar les ofrece cada flor, y esto ha derivado en poder conocer que algunos murciélagos, dependerá obviamente de la flor, de la floración, de lo que esté en esos momentos, etcétera, pero este trabajo hizo el cálculo de que para que un murciélago llene sus requerimientos alimenticios, muchas veces tiene que, de 11 gramos, o sea, chiquitito, tiene que consumir el néctar de cerca de 800 flores por noche. Entonces, eso nos puede dar nada más una idea de la importancia que se necesita, de la importancia que tiene el mantener hábitats conservados, recursos alimenticios para los murciélagos, porque requieren para llenar sus requerimientos fisiológicos una enorme cantidad de flores, porque sus gastos energéticos del vuelo en suspensión y porque tienen una tasa metabólica mucho más acelerada que otros murciélagos, pues lo demanda, ¿no? También tiene muy buen olfato. Se ha visto en algunos estudios que un indicio primero para la flor, pues es el olfato, aunque un trabajo ha encontrado, bueno, varios trabajos han hecho ahora de la memoria espacial. Entonces, los murciélagos tienden a recordar en donde la noche anterior hubo recursos alimenticios, donde hubo flores, y muy probablemente cuando hacen estas visitas a los parches en donde están sus flores, ellos pueden con ecolocalización saber cuántos botones hay que van a estar listos para mañana, entonces ya tienen una idea en su cerebro, en su memoria, de dónde al día siguiente va a haber también recursos y más o menos como cuántos. Estoy completamente convencida de eso porque ellos con la ecolocalización pueden conocer básicamente como con nosotros la vista, todo su entorno. Entonces, usan la ecolocalización cuando se encuentran cerca de las plantas para poder ubicar específicamente dentro de las plantas donde se encuentra la flor, pero usan mucho el olfato, la memoria, la visión también. Entonces, usan una combinación de sentidos para poder encontrar sus recursos, ¿no? Se ha visto que pueden distinguir con la ecolocalización los diferentes volúmenes de néctar, y eso hace que determina si se acercan o no a una flor, porque muchas veces puede ser que llegó otro individuo, le robó, vamos a decir, su ración de néctar, entonces se acercan, desde lejos pueden darse cuenta que hay muy poca producción, que la planta muchas veces recupera esa producción de néctar, pero todavía no tiene, entonces se van, porque no tiene caso ir y tomar muy poquito, porque todo ese vuelo de suspensión es costoso para ellos. Entonces, la ecolocalización les sirve para poder ubicar qué cantidad de néctar y tomar una decisión si me acerco o no a esa planta, ¿no? Y como ya dije, tiene muy buena memoria espacial. Entonces, son sumamente interesantes todos los sentidos involucrados en la polinización. Se ha hecho un estudio, no es fácil hacer un estudio de este calibre, porque pues tendrías que tomar todos los granos de polen, contarlos, lo cual es sumamente complicado, pero Neita Muchala, que es quien también estuvo trabajando con este Anura fistulata, el murciélago con la lengua larguísima, hizo un estudio en donde hizo una comparación en términos de la cantidad de polen que se deposita en el pelaje y la que se deposita en las plumas de un colibrí. Y él encontró que aunque muchas veces se deposita más polen en el plumaje de un colibrí, este se pierde mucho más fácil en el movimiento del colibrí, mientras que el polen quedaba un poquito más adherido al pelaje. Entonces, ellos pues terminan concluyendo en este paper en el que no tiene tantas plantas, no tiene, pero es sumamente interesante esta aproximación, que finalmente pues los murciélagos se vuelven muy importantes como sobre todo llevar el polen a grandes distancias, porque el polen puede mantenerse en el pelaje mucho más tiempo que en los colibríes, ¿no? Las plantas que están polinizadas, pues bueno, tienen, ya lo platicamos, abren de noche o antesis nocturna, muchas veces tienen una floración extendida, producen una flor que dura un día, pero está muchas semanas o meses, lo cual le garantiza alimento a los murciélagos polinizadores. Muchas de estas sobresalen del follaje o se encuentran pegadas a troncos, así se llama caulifloría esta condición. Una cosa muy importante, muchas flores polinizadas por murciélagos en el neotrópico tienen aromas no tan agradables como en el caso de los escarabajos que vimos antes,
que son sulfurosos, hasta pestosos. Hay quien dice que huele a hongo, como a moho, etcétera. Otros sí, pues yo no lo siento el olor, pero pues, los murciélagos sí. Pero se han hecho estudios, pocos, de los componentes, ¿no? Y el dimetildisulfuro, que es un componente sulfuroso, son de los más abundantes en los murciélagos, ¿no? Tienen colores pálidos, corolas robustas en forma de cepillo o de tubo para que se adhiera el polen ahí. En muchas plantas se ha visto que la polinización por murciélagos ha sido un carácter convergente, es decir, que plantas no emparentadas entre sí terminan teniendo algunas especies o géneros especializados en murciélagos. Esto lo hicimos, es un árbol que se hizo con datos de bromelias, en donde vimos que plantas no emparentadas entre sí producen o terminan teniendo polinización por murciélago, igual que otros géneros por acá bastante lejanos en, digamos que en su evolución. Entonces, muchas plantas terminan teniendo, y casi siempre evoluciona a la polinización por murciélagos de la polinización por colibríes. Algunas plantas evolutivamente van cambiando digamos, y teniendo caracteres más especializados para murciélagos. Una de las importantes consideraciones es ver el néctar, la concentración y el néctar de los murciélagos es generalmente entre los 17-18% de azúcar. Este es un trabajo también de Pedro Aguilar que hicimos de la polinización de una bromelia, en donde vemos que la mayor concentración de azúcar es a los el 15% más o menos, y de ahí ya va decayendo. Y aquí vemos el volumen, que a las 10 de la noche es cuando produce más. Entonces, evidentemente, esta es una planta que le está apostando a los murciélagos, porque a partir de las 8 empieza a producir, su pico es a las 10 y ya después va disminuyendo, y ya en la mañana de plano no produce ni concentración de néctar, ni cantidad, ni volumen de néctar. Entonces, estos son los patrones que tienen las plantas que atraen a los murciélagos. Algunas plantas, en este caso este es del género Mucuna, un experimento muy interesante que hizo Otto Wolgenbersen y colaboradores, que fue que hay estructuras que tienen algunas plantas, que se ha visto, algunas flores, que son lo que le llaman faros de eco. Es decir, algunas plantas se ha visto que tienen un reflector del sonido que les indica a los murciélagos que ecolocalizan en dónde está la flor ya lista para ser polinizado, para que yo pueda tomar néctar. Esto lo estudió con una mucuna, que esta mucuna cuando ya va a producir polen saca una tapita y entonces el murciélago puede ubicarla de diferentes ángulos. Y él hizo un experimento bloqueando, digamos que con algodón, esta estructura, y cuando hizo ese bloqueo, el murciélago casi no importaba el ángulo donde estuviera, no le refleja igual que cuando la planta sí lo tiene, digamos que descubierto, que le permite encontrarla mucho más fácil. Entonces, hay plantas que han especializado estructuras para la atracción de los murciélagos. Estos otros autores hablaban de estos pelitos, estos tricomas que tienen estos cactus, y que esta zona como llena de pelitos le sirve para que el murciélago ubique mucho más fácil las flores, ¿no? ¿Cómo aprenden los murciélagos qué planta nectarívora? Pues todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Se hizo un estudio en cautiverio que al menos vio que la madre llega un momento en que va repartiendo o compartiendo, más bien es la palabra, con sus crías el néctar que va tomando de algunas flores. Esto fue en cautiverio. Lo que sí se observó es que le compartía, pero que no necesariamente a partir de este compartir de la madre a la cría prefirió cierto alimento, que era lo que los investigadores hubieran encontrado así ya como la enseñanza de este recurso es lo que tienes que ir a buscar. Eso no lo pudieron detectar, pero es muy probablemente como se lleva este proceso de aprendizaje por parte de los murciélagos de qué plantas voy a ir a tomar néctar y que son atractivas e importantes para mí. ¿Por qué es importante la polinización? Pues porque los murciélagos se ha visto que polinizan
una gran cantidad de plantas que son económicamente importantes para el ser humano, como esta que está aquí, que se llama durian. Esta es una planta sumamente consumida en países asiáticos y que los murciélagos, como vemos aquí, polinizan y que realmente depende la producción de estos frutos de los murciélagos. Otras plantas de interés económico importante, como los plátanos, también las variedades silvestres son polinizadas por murciélagos. Aquí vemos en este video tan hermoso un murciélago Leptonicteris, que vean cómo está lleno de polen, como digo, empanizado de polen, en el hocico, en la carita, en las orejas, etcétera, y está visitando cactáceas, ¿no? Este trabajo, por ejemplo, lo que hizo fue ver la polinización con todos estos estudios de exclusión de los que se hablaban y vio el estudio que cuando los murciélagos no estaban polinizando porque se excluían, no se les permitía la polinización, en estos cactus que son productores de pitaya, decrecía la producción de frutos. Los frutos además eran menos pesados. Algunos otros polinizadores o a veces se pueden autopolinizar las plantas y sí producen, pero los frutos son un poquito menos carnosos, es decir, menos pesados y sobre todo menos dulces. Entonces, los murciélagos, con este movimiento del polen entre diferentes plantas, no solo ayudan a la producción de frutos, sino además a la calidad del fruto, ¿no? Entonces, esto evidentemente puede tener un impacto en el mercado, pues porque nosotros casi siempre lo vemos con las frutas que consumimos, queremos que estén dulces, sabrosas y no insípidas, como últimamente vemos que la papaya casi siempre la compramos y ahora no tiene sabor, ¿no? Estudiar, como ya les dije, los murciélagos polinizadores no es fácil. Estos son agaves, vean el tamaño de la inflorescencia de este agave, cómo estudiamos, pues bueno, es un reto. Aquí Rosario Arriola ha estado estudiando esto en Michoacán, otros han usado andamios como estos de metal, plataformas, escaleras. No es nada fácil el estudio de los murciélagos, es un reto y por eso muchas veces conocemos tan poco de la polinización, pero bueno, hay muchos de ustedes que quizás están escuchando que los retos les gustan, entonces ojalá se animen a tener estas ideas de, bueno, yo quiero conocer la polinización y aunque sea un reto, me lo aviento. Ya para ir terminando, los murciélagos, pues como vemos aquí, estos son algunos trabajos entre el 2001 y 2022, no son 2001, 2022, esto 21 fue el estudio. Como vemos, hay pocas localidades donde se han llevado a cabo estudios de polinización en México. Vean el mapa y vean los puntos rojos, nos hace falta. Hay estados típicos como Puebla, Oaxaca, Veracruz, bueno, Oaxaca ahí dice que no, pero algunos estados que tienen plantas polinizadas por murciélagos y donde todavía nos hacen falta muchos trabajos. Algunos de los trabajos están aquí, 2015, pues nosotros hicimos algunos estudios en el 2019, bueno, estos autores no encontraron estas fuentes, pero vean que en términos generales en los últimos años se ha hecho pues relativamente poco, se conoce poco de la polinización por murciélagos. Y vean, de las 12 especies de murciélagos, esta Musonycteris harrisoni, prácticamente el murciélago de hocico muy alargado, prácticamente no se sabe casi nada. Solo hay 1 o 2 trabajos con Musonycteris en términos de las plantas que poliniza. Hace unos pocos meses, en un congreso, vi el trabajo de un chico que se llama Juan Pellón, que es peruano y que trabajó aquí en México, en Jalisco, y que él quería estudiar la polinización por especies del género Glossophaga, que tenemos 4 especies en México. Y de entrada, lo que encontraba era, cuando uno va a las guías de murciélagos, nos dice, estas no se pueden diferenciar, las especies no se pueden diferenciar en campo. Bueno, él se dio a la tarea de hacer una guía con cráneo, con características del pelaje, etcétera, de cómo diferenciar las 4 especies de entrada. Una guía que estaba siendo muy útil para nosotros que estudiamos murciélagos y que tenemos en muchas ocasiones la presencia de diferentes especies de glosófagas. Y ya entonces teniendo esta separación de las especies, entonces ya pudo estudiar la dieta, porque de otra manera siempre se queda uno con glosófaga SP y realmente desconocemos cuál es la dieta y si sí se diferencia la dieta entre las especies diferentes del mismo género. Ya para terminar,
Aquí hay solo algunos ejemplos de plantas con las que estamos muy familiarizados, agaves. El agave, pues sobra decirlo, pero es sumamente importante en nuestra cultura. El tequila se obtiene de las plantas de agave, por eso es importante que los agaves persistan, que tengan recombinación o flujo génico, donde los murciélagos son importantes para la polinización. Pero tenemos guayaba, coco, plátano, tunas, diferentes, la jícara, por ejemplo, que pues bueno, lo usamos como artesanía, etcétera. Muchos de estos son consumen, otros son maderables, otros son para artesanías, etcétera. Entonces tenemos un montón de plantas que son polinizadas por murciélagos. Ya no nos da tiempo, pero porque este video dura un poquito más, si quieren ver este video en la página de Bat Conservation International, de un proyecto que se está haciendo precisamente para tener un corredor de néctar de agaves para los murciélagos que son migratorios. También tenemos algunos murciélagos nectarívoros que son migratorios y que requieren precisamente de un corredor alimenticio, porque las plantas de agave, como son tan importantes para la producción de tequila y de mezcal, muchas de ellas no se les permite la floración porque son semélparas, es decir, una vez que sí, creo que sí, ya me confundí, que una vez que producen sus flores, se muere la planta. Entonces, necesitan los productores pues, que crezca más, entonces no le permiten la floración, cortan digamos que el escapo de donde va a salir la floración para que sigan creciendo y esto no le da alimento a los murciélagos. Entonces ahorita hay todo un proyecto de restauración, de plantar plantas de agave en este corredor para precisamente darle alimento a los murciélagos. Entonces espero que con esta breve charla podamos pues hayamos conocido un poquito más de los murciélagos polinizadores y de la importancia que tienen para nosotros. Muchísimas gracias a todos por su presencia y pues por escucharme el día de hoy. Muchas gracias, Cristina. La verdad que interesante tu charla, los datos que nos has dado y bueno, los videos siempre nos abren un panorama tremendamente nuevo, ¿no? Estás bien solicitada y hay un chorro de preguntas. No me comí el tiempo, ¿no? No nos va a dar tiempo de todas, entonces vamos a seleccionar algunas. Sí. Daniel Méndez dice, ¿hay alguna especie de planta la cual su polinización sea únicamente hecha por murciélagos? Bueno, al menos de las que acabo de presentar, por ejemplo, esta Centropogón que está en Ecuador, esa sí depende del Anura fistulata para su polinización. Pero muchas otras tienen la alternativa también de tener abejas si abrió un poquito temprano o colibrí si abrió un poquito en la tarde. Las plantas también, muchas de ellas no les conviene ser dependientes de un solo grupo biológico porque si no, y esas desaparecen, se muere o si hay esta desfase que ahorita estamos viendo por el cambio climático, no lo logran, ¿no? Pero hay pocos, sí ha de haber ejemplos así, presento pero sí hay otros, ¿no? Muy bien. Tenemos la pregunta de Isel BR. Dice, excelente plática, doctora Cristina, muy importante lo que nos compartió. ¿Qué especies de plantas recomendaría para los murciélagos en los jardines de polinizadores en México? Uy. Bueno, pues a los murciélagos les gustan cactáceas, agaves, estos además pues son atractivos en los jardines botánicos. En el Jardín Botánico de la UNAM, ahí en México, hay una enorme cantidad de cactus y agaves que son importantes. Muchos de las plantas polinizadas por murciélagos también son enredaderas, que a veces son un poquito menos conspicuas, pero, por ejemplo, algunas mucunas, como el pica pica, pues ese le gusta a los murciélagos, otra que se llama covea, pero bueno, las que más son atractivas son cactus y agaves, vamos a decir, y esos son, pues, para los jardines muy bonitas, ¿no? Gracias. Yo creo que una última pregunta. Sí. Roberto Rojas dice, gracias por la información compartida, doctora. Una pregunta, todas estas especializaciones, tanto por parte de las plantas como de los murciélagos, ¿qué ventajas y desventajas tiene la polinización por murciélagos en plantas que son polinizadas exclusivamente por estos organismos, a diferencia de las que son polinizadas por insectos, ¿no? Bueno, pues la pregunta aplica para todos los grupos biológicos, ¿no? Hay
ventajas que les da, obviamente, la gran ventaja, por ejemplo, de una polinización por murciélago es que el murciélago puede volar muchísimos kilómetros y eso garantiza que mientras más lejos tomó el polen de otra planta, pues hay menos probabilidad de que la planta esté emparentada con plantas cercanas a sí misma, ¿no? Entonces, los murciélagos nectarívoros, por ejemplo, se ha detectado en los últimos años que llegan a volar hasta 50 kilómetros en algunos sitios para encontrar su planta y luego regresan, o sea, que vuelan hasta 100 kilómetros y eso permite pues un recambio de genes increíble que muchos otros animales, vamos a decir, no tienen, ¿no? Porque se mueven poquito. Entonces, esa es, vamos a decir, una gran ventaja que dan los murciélagos, la dispersión a larga distancia. Ahora sí, una última. ¿Los murciélagos pueden desplazar a otras especies polinizadoras? Pregunta Regios Rollo. Pues así como desplazar, digo, son territoriales también los glosófagas. Se ha visto que entre ellos, bueno, yo he visto ahí, por ejemplo, en un plátano en pandemia que estaba en casa de mi tía, de repente llegaban otro individuo y así como que se repelían, como hacen los colibríes entre sí. Entonces, yo no estoy segura si como tal le impidan a otro polinizador la llegada, hasta eso yo creo que no tanto, no creo que haya tanta, porque por ejemplo los colibríes están un poquito más temprano que los murciélagos, entonces no hay tanta posible interacción entre por ejemplo, estos dos grupos o dos taxas, ¿no? Y con polillas, tal vez polillas, porque pues las polillas son más frágiles, entonces la llegada de murciélagos pues quizás se hará a un lado, etcétera, ¿no? Pero tampoco es que se haya registrado mucho esta competencia o esta interferencia. Bueno, Cristina, tienes un chorro de preguntas, si quieres ahí. Las contesto por aquí. Y vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente. Te agradezco Claro mucho. Sí. Gracias a ti y a todos los organizadores. Muy bien.